Bueno, ¿cómo están? Eh, Esta es la clase de Astronomía General 1 del día 14 de abril del 2020. Y pues vamos a hablar el día de hoy sobre la continuación de dispositivos o sistemas de observación. En la última clase habíamos hablado de un sistema de observación importante que son los binoculares. Bueno, y habíamos también hablado de la importancia de los binoculares y cómo, pues, para una persona eh, que se esté iniciando en el mundo de la astronomía, pues es mucho mejor utilizar binoculares que utilizar los telescopios. Esto porque los binoculares permiten tener más campo de observación, es decir, permiten que uno pueda ver un objeto eh, más grande del cielo, que pueda acomodarse mejor. Los binoculares son más económicos, también son más fáciles de llevar, más fáciles de mantener y pues finalmente también son más eh, económicos, portables que los telescopios. Habíamos hablado también de los tipos de binoculares y de la ventaja que tiene uno sobre otro. Los binoculares que hay en el lado izquierdo son binoculares que se utilizan habitualmente, se denominan binoculares tipo RUF, perdón. Estos binoculares que ustedes ven acá, estos binoculares son muy utilizados por las personas que eh, van a hacer observación de pájaros particularmente y a pesar de que son muy buenos, pues tienen desventajas con respecto a los binoculares tipo porro, que son los binoculares que mayormente se distribuyen en el mercado. Su principal desventaja de los binoculares tipo RUF a los de tipo porro es la calidad óptica. En los binoculares tipo óptico recuerden que hay un sistema de dos prismas. Estos prismas lo que hacen es desviar la luz adecuadamente y al desviar la luz adecuadamente, este sistema de prismas permiten que la calidad de la imagen obtenida por el binocular sea mucho mejor en el caso de los binoculares tipo RUF que tienen también dos prismas pero van juntos, uno junto al otro. La calidad de la imagen es un poco menor. Como muestra pues de un binocular tipo porro están estos. Estos binoculares son unos binoculares conocidos en el observatorio, por ejemplo, nosotros en el observatorio tenemos algunos, ustedes pueden ir a utilizarlos, los pueden ir a prestar, nosotros se los enseñamos a manejar, nosotros les enseñamos la manera correcta de utilizarlos. Van a encontrarse con unos binoculares y muchos binoculares se los van a encontrar, siempre tienen dos números. En este caso, por ejemplo, estos son 10 por 50 y recuerden también lo que les había dicho la clase anterior. Cuando hablamos de 10 por 50 o 10x50, que realmente esa es la manera correcta de leerlo, lo que estamos diciendo es que el 10x es la cantidad de aumentos y el 50 es el tamaño del diámetro del objetivo. O sea, este diámetro mide 50, en este caso medido en milímetros. Que los binoculares tienen tres partes fundamentales. El objetivo básicamente es la parte por donde entra la luz viene por acá, entrando acá, acá se encuentran con el primer prisma, luego se encuentra con otro prisma, se encuentra con el primer prisma acá, acá está el segundo prisma y llega finalmente al ocular. Los oculares, pues básicamente son la parte donde nosotros ponemos los ojos y es la parte donde está, donde se enfoca, donde se concentra la imagen y donde se puede ver la imagen. Y hay un tercer objeto que es un enfocador. Estos binoculares, básicamente lo que hacen, o lo que hace el enfocador en estos binoculares es acercar o alejar un poco los oculares. Acercándolos o alejándolos, nosotros podemos tener una imagen más o menos enfocada. Eso depende de la calidad óptica de los binoculares, pero depende fundamentalmente de nuestros ojos.
Si nosotros tenemos que no sé, por ejemplo, un pequeño problema, un defecto ocular, entonces el enfoque se utiliza para hacer una corrección inversa de ese defecto visual que nosotros tenemos y nos permite entonces poder ver la imagen correctamente. Ahora, no es que para uno empezar tenga que obligatoriamente que tener unos binoculares y que todo el camino se tenga que hacer con binoculares, no. Simplemente que para iniciar y para no ser de alguna manera frustrante el inicio de la astronomía, es mejor tener unos binoculares que tener un telescopio. Sin embargo, no es una obligación. Y de hecho, pues la meta sería que primero, si uno tiene los binoculares, hace astronomía con los binoculares, los aprende a manejar, el salto casi que digamos, el salto natural sería entonces tener un telescopio. Entonces, vamos a hablar de los telescopios. Y entonces, esta va a ser una guía básica sobre los telescopios. Hay mucha información, ustedes pueden encontrar en internet muchísima información sobre los telescopios, sobre cómo se construyen, sobre los tipos de telescopios, sobre cómo se manejan los telescopios, telescopios robóticos, telescopios manuales, telescopios viejos, telescopios nuevos. Van a encontrar mucha información. Todo lo que vamos a hacer nosotros acá en esta sesión va a ser una guía básica sobre cómo utilizar y qué son los telescopios, qué particularidades tienen, cómo son. Entonces, para empezar con eso, pues antes de dar cualquier inicio, hablemos un poquito de la historia de los telescopios. No se sabe si antes de 1609, no se sabe, 1608, 1606, más o menos, no se conoce si alguien ya había hablado de un telescopio. Se sabía, por ejemplo, que los griegos utilizaban ya rocas talladas, cristales. Con esos cristales hacían catalejos, hacían lupas principalmente, que les permitían, por ejemplo, concentrar la luz del sol en algún momento y como les mostré la semana anterior o como les decía la semana anterior con la lupa, pues podían hacer pequeñas fogatas o podían encender cosas, crear fuego a partir de la concentración de la luz solar. Pero puntualmente telescopios no se conoce si antes de el año de 1608 se conocían. Hans Lippershey observó que si él ponía dos lentes tallados de vidrio o de cristal juntos en uno de los extremos de esos dos lentes que él ponía, que los ponía colineales, es decir, ponía un lente de este lado, el otro lente de este lado. Si él hacía eso, pues entonces él podía pensar o lograr de alguna manera que estos dos lentes se pudieran formar una imagen y concentrar una imagen. Y esto fue pues muy importante. Este señor era holandés y escribió al respecto, publicó algunos textos y finalmente esos textos que fueron publicados en Holanda llegaron a la ciudad de Florencia, donde vivía el señor Galileo Galilei. Y Galileo Galilei se pone a hacer esa observación. Si me lo permiten, quiero hacer una lectura un poquito, no es una lectura muy larga, es un libro muy bonito que se llama Telescopios y Estrellas. Aquí lo van a ver el nombre, Telescopios y Estrellas. Telescopios y Estrellas es de Daniel Malacara y Juan Manuel Malacara, son hermanos. Y entonces aquí hay algo bien interesante sobre el origen del telescopio. Eh, Permítame un minuto, por favor. Entonces, eh, Galileo se enteró que Lippershey en mayo de 1609,
cuando tenía la edad de 45 años y era profesor de matemáticas en Padua, en Italia. Estaba en Venecia cuando oyó de esta invención, así que de inmediato regresó a Padua y antes de 24 horas había construido su primer telescopio, con lentes que encontró disponibles. Este instrumento consistía simplemente de dos lentes, una plana convexa y una bicóncava. A diferencia del telescopio de Lippershey, Galileo comprendió un poco mejor cómo funcionaba el telescopio, lo cual le permitió construir uno con una amplificación de 30x. Entonces, Lippershey inventa el telescopio, aparentemente, pero es Galileo el que le empieza a dar el primer uso. El primer uso para la astronomía. Porque pensémoslo de esta manera, los telescopios y los microscopios se diferencian en qué, que unos están mirando hacia arriba, hacia las estrellas, hacia el cielo, hacia el firmamento, y los otros están mirando hacia abajo, hacia los coronavirus, hacia las bacterias, hacia este tipo de cosas. Pero fundamentalmente son sistemas ópticos que permiten es incrementar el tamaño visual de objetos que están muy lejos o, en su defecto, que son muy pequeños. Entonces, Galileo utiliza el invento del señor Hans Lippershey, eh, hace el primer telescopio fundamentalmente utilizado para astronomía y lo apunta a la Luna, a las estrellas y al planeta Júpiter. Esto ocurre en 1610. Para 1655, Christian Huygens era podríamos decir que era un genio, un chico supremamente precoz intelectualmente hablando, que hizo muchas contribuciones a la óptica, a la física, a la astronomía, que de hecho pues hay objetos en el planeta Saturno que se llaman así, hay procesos ópticos o efectos ópticos que también tienen su nombre. Construyó un mejor telescopio, tenía 5 centímetros de diámetro, medía 3 metros de largo, eso es lo que se denomina la distancia focal, y tenía un poco de más aumentos que el telescopio de Galileo. El primer telescopio de Galileo era un telescopio de 30x. Vamos a pasar por acá. A ver. Entonces, este que ustedes están viendo ahí es el telescopio de Galileo. Es un telescopio refractor. Con ese telescopio Galileo hace sus primeras observaciones de la luna, las empieza a dibujar, no había fotografía en ese momento. Eh, el telescopio de Galileo, de hecho, hay uno, el original se encuentra en Florencia, en Italia. Aquí en Bogotá, en el planetario de Bogotá, hay una copia del telescopio de Galileo, una copia exacta, o sea, fue una copia construida exactamente igual y con los mismos materiales del telescopio que construyó Galileo, pero el original se encuentra en este momento en, en la ciudad de Florencia, en el Museo de Galileo, en la ciudad de Florencia. A ver. Más adelante, en 1671, miren que 1608, 1610, 1671, pues son como 50 años, 50, 60, 60 años más adelante, Isaac Newton en Inglaterra, ya no en Italia, construye otro tipo de telescopio. Es un telescopio ya diferente al que había construido Galileo. Este telescopio le valió su ingreso a la Academia de Ciencias, a la Royal Society en Inglaterra. Y es un telescopio que, a diferencia del de Galileo, que utilizaba lentes talladas, vidrio tallado, vidrio redondeado, como lo veíamos en los tipos de lentes que existen, convexos, cóncavos, convergentes, divergentes. Recuerden, los convergentes son los que son como esféricos, así, y los divergentes son los que son como de este tipo.
Galileo construyó su telescopio con lentes convergentes, con lentes parecidos a los lentes de las gafas que nosotros utilizamos, y a diferencia de él, Newton construyó su telescopio a partir de espejos curvados, espejos que se tallan de una manera específica y hacen o producen el mismo efecto de los lentes. Estos eran más baratos, de hecho son más baratos, y a diferencia del telescopio de Galileo, como la luz no atraviesa un lente, sino que rebota en un espejo, entonces estos telescopios no tienen algo que se denomina la aberración esférica. Es una mejora. ¿Cuál es la aberración esférica? Es un efecto que ocurre en los bordes de los espejos, de los lentes, perdón, ocurre en el borde de los lentes y produce como un pequeño arco iris en la imagen. Cuando uno mira por un telescopio que tiene aberración esférica, uno mira una imagen y tiene como un pequeño arco iris, no hay una concentración de colores y se ve mucho más en los bordes de la imagen, o sea, no en el centro exacto de donde uno está viendo en la imagen, el punto, por ejemplo, digamos que ustedes están viendo la luna por un telescopio que tiene aberración esférica, ustedes el centro de la imagen que están viendo en el telescopio de la luna la van a ver bien, pero en los bordes lo van a ver como un poco como con arcoíris. Y eso es porque los colores ahí, la luz no está llegando bien, no está llegando al punto que es. Entonces ustedes empiezan a ver ese borde borroso, ese borde con ese problema. Bueno, vamos a pasar acá. Más adelante, un señor de nombre francés, Julian Cassegrain, inventaba un telescopio reflector que ya después tuvo su nombre, que digamos que este telescopio para la época en que lo construye el señor eh, Cassegrain, pues era un invento excesivamente tecnológico, avanzado para la época en la que lo construye. Y eso, pues, lamentablemente no le permitió a él tener la suficiente tecnología para llevarlo a cabo. Él inventa un concepto de un telescopio que que no necesariamente que no utilizaba lentes ni espejos, sino que utilizaba una combinación de lentes y de espejos. Esa combinación él no la pudo ver nunca en su vida, lamentablemente, más o menos para la época del siglo XX, para 1930, es que con la tecnología ya disponible, se logra construir este tipo de telescopio al que se le denomina y se utiliza hoy todavía telescopios tipo Smith-Cassegrain. Estos telescopios entonces tienen una combinación de una lente, ya no es solamente espejos o lentes, sino que es una lente y un espejo. Entonces es un desarrollo nuevo en la óptica de los telescopios que permite que esos telescopios tengan características también bien interesantes. Este más o menos sería el tipo de diagramas de luz de los telescopios, de los tres tipos principales de telescopios. Entonces, en el telescopio refractor, como les digo, está construido de lentes. Entonces, aquí hay un lente. En el telescopio refractor siempre va a haber un lente en la entrada de luz. Hay otro lente o un juego de lentes en la parte posterior, que sería en el ocular. En el objetivo hay un lente, en el ocular hay uno o dos lentes, que lo que hacen es que la luz que llega se refracta. Recuerden que los lentes lo que hacen es desviar la luz, la refractan, toca un punto donde es el punto focal, aquí se concentra la luz se separa, el telescopio se construye de tal manera que la luz llegue precisamente al borde del ocular, a los lentes donde está el ocular, y cuando llega a los lentes donde está el ocular, vuelve y se refracta, y en este caso se refracta de tal manera que la luz vuelve a ponerse o a ir en líneas paralelas, y aquí es donde nosotros ponemos nuestro ojo. Entonces podemos ver la imagen.
Ahora, miren esto. Viene un objeto. Supongan ustedes que aquí hay un objeto, un arbolito. Ese arbolito, la copa del arbolito está en la parte superior y la parte inferior es el tronco del arbolito. Si ustedes están viendo bien, van a notar que la copa del arbolito viene, entra la luz que proviene de la información sobre la copa del arbolito, se refracta en el lente, empieza, se desvía, atraviesa el telescopio y cuando llega a la parte inferior donde está el otro lente, a la parte posterior, perdón, donde está el otro lente, en este caso el ocular vuelve y endereza esa luz, pero mire ya dónde está. En la parte superior, en el objetivo estaba en la parte superior y en el ocular está en la parte inferior la línea de luz o la trayectoria de la luz. ¿Qué significa esto? Que en un telescopio que sea refractor, nosotros siempre vemos las imágenes invertidas. O sea, si yo estoy viendo un árbol en un telescopio refractor, siempre lo voy a ver de cabezas, digamos, de alguna manera, siempre lo voy a ver volteado. ¿Eso para la astronomía lo afecta? No, en la astronomía no lo afecta. Es decir, uno ver una estrella al derecho o al revés es exactamente ver lo mismo, uno ve una estrella. Si uno sabe que el telescopio refractor está siempre invirtiendo las imágenes, entonces uno ya sabe que la imagen que uno está viendo está invertida y si la quiere ver al derecho, pues la voltea. ¿Cómo la voltea? Con un programa. O sea, pues los astrónomos lo hacen con un programa y no se sorprendan con que son programas rarísimos. No, los astrónomos utilizan Photoshop, los astrónomos utilizan Paint, los astrónomos utilizan GIMP, GIMP, utilizan programas normales que todos nosotros también podemos eventualmente conocer, gratuitos. También utilizan programas especializados, obviamente, pero no quiere decir que los astrónomos trabajen con programas muy extraños. No, ellos simplemente conocen las características de la imagen, saben que la imagen viene invertida, entonces la enderezan. En el caso de los telescopios reflectores, entonces el telescopio reflector, la línea de luz entra por este lado, viene hasta atrás, aquí en la parte inferior del telescopio ya no está el ocular como en el caso de los telescopios refractores, sino que hay un espejo curvado. Ese espejo curvado desvía la luz, la desvía hasta un espejo secundario. Este espejito que hay acá es un espejo secundario que está inclinado 45 grados con respecto a la línea original, a esta que viene o a esta amarilla que viene, o sea, a la línea de luz, está inclinado 45 grados. ¿Eso para qué? Para que los rayos de luz cuando vengan acá se desvíen y al desviarse lleguen a este ocular y este ocular endereza la luz. Entonces aquí hay un lente, el lente ocular, este lentecito ocular, este lentecito ocular endereza nuevamente la luz. Entonces, ¿cómo es un telescopio reflector? Un telescopio reflector, en vez de tener el ocular aquí en la parte inferior, lo tiene en la parte superior. Eso podría mejorar mucho las características de observación, porque si ustedes, por ejemplo, en un telescopio refractor van a observar un objeto que está en el cenit, exactamente encima de sus cabezas, entonces ustedes tienen que coger el telescopio y subirlo tanto, tanto, que si el telescopio no está muy alto para que ustedes puedan ver, se tienen o que agachar o que tener un aditamento especial, en este caso se llama un prisma, que devuelva y desvíe la luz y que no les vaya a generar a ustedes una torcedura de cabeza. Con los telescopios reflectores eso no sucede, porque el telescopio reflector, entonces supongan ustedes que esta cajita es el telescopio reflector, la luz entra por acá, ¿sí? Entra por este lado, tan, y sale por este lado. Entonces yo, si voy a apuntar a un objeto, yo lo apunto de tal manera que el telescopio reflector, la luz sale por acá. Entonces entra por acá y sale por acá. Entonces yo puedo mirar aquí, mientras que en un telescopio refractor yo tengo que mirar
así, en uno reflector así y en uno refractor así. Entonces son diferencias importantes, son tan importantes que es un factor de decisión para comprar un telescopio. Ahora, pensemos en lo siguiente. ¿Cómo vemos nosotros una imagen en un telescopio reflector? ¿La vemos contraria? ¿La vemos al revés? ¿O la vemos al derecho? Entonces, miren esto. Viene el rayito de luz. Esta es la parte superior. Viene el rayito de luz. Viene acá. Pega acá. Acá está inclinado 45 grados. Viene hasta acá. Se pone acá. Y si ustedes miran bien esa trayectoria de luz, miren que la parte superior quedó en la parte superior y la parte inferior quedó en la parte inferior. Entonces en un telescopio reflector las imágenes no necesariamente se ven invertidas. Digo no necesariamente porque eso puede depender de otro montón de factores. Puede depender también, por ejemplo, de lo que nosotros consideremos una imagen, como una imagen al derecho o al revés. Como les digo, si es para el sistema, para el universo, para una estrella, para una nebulosa, eso no tiene ninguna importancia. Si yo lo estoy viendo en el caso de la Tierra, por ejemplo, pues que yo puedo utilizar este telescopio para, no sé, observar objetos que están lejos en el horizonte de una ciudad, pues entonces yo ya, dependiendo de cómo ponga el telescopio, yo voy a ver si esa imagen está al derecho o al revés. Pero en principio, la imagen de un telescopio reflector siempre se va a ver al derecho, es decir, lo que está arriba queda arriba en el telescopio y lo que está abajo queda abajo en el telescopio también. Bien, y vamos a seguir con finalmente el diagrama de luz del telescopio catadióptrico. Entonces en el telescopio catadióptrico, la dificultad fundamental que tuvo el señor Cassegrain, el primer inventor del concepto del telescopio catadióptrico, Smith Cassegrain, era que él no podía construir ni este espejo ni este espejito que hay acá. Le era difícil. Estos espejos también le eran complicados de construir, porque miren ustedes todas las secciones que hay. Aquí hay uno que se llama la lente colectora. La lente colectora no es una lente que funcione como las lentes de los demás telescopios, sino que es una lente que lo que hace es buscar que todas las rayos de luz que entren siempre entren de forma paralela. Entonces, esto lo que hace es como corregir los rayos de luz para que siempre entren de forma paralela. Por lo tanto, no es parabólico, es un lente esférico, es un lente bien particular, bien bonito, que lo que hace entonces es corrige la entrada de luz, asegurándose de que todos los rayos entren paralelos para que el espejo primario, que es este que hay acá, que este espejo sí es cóncavo, pueda hacer el desvío de los rayos de luz de forma adecuada. Y este espejo tiene una otra particularidad y es que además de ser cóncavo, está partido en dos pedazos. Entonces, eso hace que estos telescopios sean muy buenos para ciertas actividades. Por ejemplo, son telescopios que son pequeños. Ahorita los vamos a ver un poco más sus características, pero son telescopios que pierden área de colectora de luz, pierden área de luz, entonces son telescopios que se ven menos, en los que uno puede ver objetos más oscuros. Es decir, a diferencia de estos, que yo puedo ver los objetos muy brillantes, los veo muy bien definidos. En este, si yo, por ejemplo, utilizara los tres al mismo tiempo, vería que el objeto lo voy a ver un poquito más opaco, porque entra menos luz de él. Ahora, entra muy bien corregida. Entonces, puede que lo vea un poco más opaco, pero lo voy a ver suficientemente nítido. Entonces, aquí, ¿cómo llega el rayo de luz? Viene paralelo, pega en este espejo, vuelve y se viene para este. Miren este espejo como es de particular. Este espejo está con una curvatura que hace que el rayo de luz pega en este punto y se desvíe hasta este punto casi recto. Se tienen que construir muy bien para que este rayo de luz pueda llegar hasta el lente ocular y el lente ocular pueda corregir la imagen. Ahora, ¿cómo se puede ver?
pues entonces vean muy claramente que si yo tengo aquí el mismo arbolito en la parte del objetivo, el arbolito lo voy a ver al revés en la parte del ocular. Invierte también la imagen. Ventajas y desventajas. Ventajas del telescopio refractor. El telescopio refractor eh, yo puedo equivocarme con el telescopio refractor si lo estoy construyendo. Es decir, yo puedo poner el lente un poco más adelante o un poco más atrás y aún así voy a obtener imagen. La idea es que eso no suceda. La idea es que yo pueda construir un telescopio que funcione muy bien. Pero en su construcción yo puedo tenerlo así. Ahora, pues yo no estoy diciendo que nosotros queremos construir o mi objetivo en este curso no sería que ustedes construyeran un telescopio. Eso podría ser un objetivo para otro curso un poco más avanzado. Pero si ustedes van a construir eh, un telescopio refractor es más fácil de construir que un telescopio de otro tipo. Y yo puedo corregirlo. Puedo hacer correcciones en sitio y esas correcciones son relativamente simples de hacer y eso me va a permitir pues tener una gama de posibilidades más amplias para lograr un buen objetivo que es tener una buena imagen. Sus imágenes son nítidas, no tiene, como no tiene componentes en el medio, o sea, entre el objetivo, aquí ya está el primer lente y acá se encuentran los otros juegos de lentes, en este espacio lo único que hay es aire. Entonces, como no hay nada que se interfiera más en la luz, pues un rayo de luz que entre acá solamente tiene un desvío o una difracción y va a llegar hasta este punto de forma muy lineal. Cualquier cosa que le suceda a la luz en el camino siempre la va a afectar. Entonces, mientras menos haya en el camino de la luz, más nítida es la imagen y mejor calidad de imagen hay. Como el tubo está cerrado, este tubo que ustedes están viendo acá está cerrado, entonces no hay tanto polvo. Uno puede, uno puede tener un telescopio refractor guardado durante mucho tiempo y en el interior necesariamente no le tiene que ocurrir nada, no va a entrar mucho polvo, eso sí, pues siempre va a entrar polvo, el polvo es una de esas cosas que por donde se pueda meter se mete, pero va a ser mucho más limpio. Y por ende, estos telescopios entonces no necesitan mucho mantenimiento. Son telescopios que uno puede tener durante grandes periodos sin hacer mantenimientos importantes. Desventajas. Pues por la óptica del telescopio, ningún telescopio refractor va a ser pequeño. Ninguno. Mínimo, mínimo, mínimo. Un telescopio refractor decente, como mínimo, tiene 1 metro de largo. Entonces, son grandes, son largos y eso los hace engorrosos para llevar. Eso hace pues que un telescopio refractor sea muy bueno si uno lo va a mantener en un sitio sin desinstalarlo, sin joderlo demasiado, que lo único que sea es levantarlo, vaya, llévelo donde lo tenga que llevar, haga las observaciones y después el conjunto nuevamente trátelo de entrar en conjunto, sin desarmar, porque se vuelve engorroso llevar las cajas. Ahora, eso se puede hacer y de hecho se hace. Mientras más grande sea el telescopio, mientras más diámetro tenga el lente del objetivo, pues es más costoso. Porque imagínense, esto puede ser, no sé, un lente de 5 centímetros. Pues eso ya es un lente importante. Pero entonces ahora dupliquen los 5, 10 centímetros, 20 centímetros, 30 centímetros. Imagínense en un pedazo de vidrio tallado de 30 centímetros de diámetro. Ahora imagínense en un pedazo de vidrio de, no sé, 1 metro. Eso ya se hace demasiado engorroso. Y eso hace pues que los telescopios refractores sean muy inviables, por ejemplo, para hacer astronomía profesional. No estoy seguro del tamaño del telescopio refractor más grande, pero creo que está por el orden de los 2 metros. O sea, un lente de 2 metros de diámetro y eso es muy grande y fuera de eso es muy pesado.
Sufren de una aberración importantísima que se llama la aberración cromática. La aberración cromática es similar a la aberración esférica, pero ocurre porque los rayos de luz no llegan todos no llegan todos al mismo punto. Entonces ya ustedes ven la imagen como realmente toda la imagen la ven como un arco iris. Entonces sufren mucho estos telescopios de eso, exceptuando un tipo especial de telescopios que son los telescopios apocromáticos. Y los telescopios apocromáticos hacen, o digamos que evitan la aberración cromática porque aquí en el medio, en este punto del medio acá, tienen otros juegos de lentes que lo que hacen es corregir esos problemas con la luz que hacen la aberración cromática. Lo que aseguran esos telescopios apocromáticos es que todos los rayos de luz lleguen donde tienen que llegar, al punto exacto donde tienen que llegar. Entonces la luz es muy buena, pero un telescopio apocromático es más costoso, muchísimo más costoso que cualquier otro telescopio refractor. Y junto con el tema de muy costoso en grandes aperturas, aquí me disculpan que lo repetí dos veces, está también el tema de que mientras más grande sea el lente, pues más problemas de construcción va a tener. Es decir, mientras más grande sea el lente, más, por ejemplo, detalles en la construcción propia del lente va a existir, en el material se van a notar muchos más detalles de defectos, como, no sé, pedacitos de cristal que no quedaron bien alineados, y eso se va a notar mucho más. Mientras más grande sea eso, mientras más grande sea el objeto, más errores va a tener ese objeto en sí. Ahora, los telescopios reflectores. Pues digamos que la principal ventaja de un telescopio reflector es que es muy fácil de manejar y muy fácil de construir. Uno tiene eh, dos espejos y un lente. Los espejos son fáciles de conseguir. Uno puede conseguir un espejo para un lente, para un telescopio refractor en Amazon y lo consigue muy, muy barato, o incluso lo puede conseguir aquí, o incluso hay gente que los talla y que los hace. Y eso pues también sería una bonita posibilidad, que nosotros aquí, por ejemplo, en el ITM pudiéramos tener telescopios construidos por nosotros, pues depende en gran medida de si nosotros podemos tener quien nos construya los lentes de ese telescopio. Son telescopios muy, muy buenos para ver objetos muy débiles, porque como la luz nos interfiere por la ausencia por la ausencia de lentes nos interfiere la luz, y yo puedo tener eh, espejos muy grandes. Yo puedo, a diferencia de construir lentes de no más de 2 metros, yo puedo construir espejos muy grandes. De hecho, los grandes telescopios, todos, la mayoría, no, la mayoría no, todos prácticamente los telescopios más grandes, los telescopios profesionales, son construidos con espejos. Entonces, son telescopios muy buenos para yo poder tener la capacidad de observar objetos muy, muy pequeñitos o a distancia, están a distancias muy, muy grandes. Si uno está en la categoría de tener un telescopio para uno, pues son compactos, son portables, no son telescopios que sean tan grandes, tan largos como lo pueden ser los telescopios refractores, y eso los hace más fáciles de llevar y son más baratos, muchísimo más baratos en general que los telescopios refractores. Para muchas personas, muchos puristas, por ejemplo, de la astronomía, les gustan más los telescopios reflectores que que los telescopios refractores que los telescopios reflectores, pero es un asunto de gustos, porque si es por calidad de la imagen, si uno consigue un buen telescopio reflector, en ese no tiene nada que envidiarle a un telescopio refractor.
Desventajas, pues normalmente no son buenos para observación en la Tierra. No son buenos para observación en la Tierra porque es muy engorroso llevar el telescopio a posiciones horizontales por la ubicación por la ubicación del ocular. Entonces, digamos que si uno quiere hacer una observación del horizonte, pues tiene que poner el telescopio horizontal, pero si no tiene, por ejemplo, un espacio adecuado como una terraza que esté abierta, que no tenga muros, pues de lo contrario se le va a hacer muy difícil. Si uno tiene un muro y el telescopio, digamos, no sé, yo mido 1,70, quiero hacer una observación del horizonte. Si yo estoy en una terraza, yo mido 1,70, el telescopio debería estar por lo menos a unos 80 o 90 centímetros de altura de mí para que yo no me tenga que agachar mucho, pueda hacer la observación horizontal sin ninguna dificultad, pero si hay una pared, entonces no la voy a poder observar y la mayoría de las paredes tienen una altura, si es una pared de borde de terraza, tiene una altura promedio de 1 metro, un metro, entonces ya lo tengo que poner a 1 metro. Y si lo pongo a 1 metro, entonces pues ya le va a ser mucho más complicado a mí también. Y si yo lo quiero hacer definitivamente bajo cualquier circunstancia, una observación horizontal, pues entonces me va a tener que levantar mucho el telescopio y yo me voy a tener que poner en un banquito para poder hacer la observación. Eso porque yo, pues porque mido 1,70. Si hay alguien más alto, pues seguramente lo podrá subir un poquito más. Pero siempre se hace engorroso. Hay una captación menor de luz que en los telescopios refractores debido a que está el espejo secundario. Acuérdense de este espejito. Este espejito es una obstrucción para la luz. La luz que viene acá no es luz que vaya a llegar al ocular, es luz que se va a perder. Y miren que a diferencia del telescopio refractor, que no la tiene, toda la luz va a llegar. Aquí llega el 100% de la luz que entra por el lente y aquí no va a llegar el 100%. ¿Qué porcentaje? No, pues no les podría decir con esta imagen. Esto es una imagen figurativa, representativa, pero hay un porcentaje de luz que no va a llegar. Y eso entonces hace que las imágenes sean un poquito más oscuras. Como el tubo es abierto, entonces, porque no hay en esta parte de acá, no hay nada, no hay un lente, yo no puedo poner nada, yo no puedo poner un plástico, yo no puedo poner un vidrio, yo no puedo poner nada. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que yo ponga acá me va a interferir con la luz que va a entrar. Entonces eso tiene que estar vacío, eso tiene que estar abierto, perdón. Y todo este tubo está vacío, tiene aire, aquí está entrando entonces una gran cantidad de aire y si entra aire, entra polvo y si entra polvo, el telescopio se ensucia mucho más. Entonces eso hace que los telescopios reflectores tengan un grado de mantenimiento mucho más alto que los telescopios refractores o que los telescopios catadióptricos o Smith-Cassegrain. Los telescopios reflectores por eso entonces necesitan más cuidado y más mantenimiento. Entonces son más baratos, pero son más delicados. Entonces, digamos que una cosa se compensa con la otra y son cosas que uno tiene que ir mirando en la medida en que va volviéndose más experto en la construcción de telescopios o en el manejo o en la compra de telescopios. Ahora, finalmente los telescopios catadióptricos son telescopios muy compactos. Estos telescopios tienen una ventaja que es que el telescopio no tiene que ser muy grande para tener unas características muy buenas. Entonces, digamos que es una combinación de lo mejor de los telescopios refractores y los telescopios reflectores. Las hacen es la mejor combinación de ambos mundos. Tienen una longitud focal cortica. La longitud focal, ahorita ya les voy a mostrar qué es la longitud focal, pero entonces la longitud focal depende, de la longitud focal dependen un montón de cosas para los telescopios. La lente correctora entonces permite corregir la aberración esférica porque todos los rayos van a entrar paralelos, todos los rayos van a ser corregidos por ese lente esférico que hay en la entrada del telescopio catadióptrico y eso hace entonces que la imagen sea muy buena. Como el tubo está cerrado, entonces no se necesita limpiar
tanto, no se les necesita hacer mantenimiento y entonces eso hace que los costos de tener un telescopio catadióptrico sean mucho más baratos. Desventajas, al igual que los telescopios reflectores no son buenos para la observación terrestre. Esto fundamentalmente no por su posición, sino por la cantidad de luz que deben captar, la manera como captan la luz. No es bueno para hacer observaciones terrestres. Siempre hay una pérdida de luz, siempre. ¿Por qué? Pues recuerden que en este caso el telescopio tiene tiene aquí una obstrucción del lente secundario y el espejo primario está partido en dos pedazos, entonces eso hace que haya una menor cantidad de luz que entra por acá y que finalmente va a hacer que el telescopio sea un poquito más oscuro, las imágenes se vean un poquito más oscuras. El tubo, digamos una cosa, a ver, esto es como un poco contradictorio y esto no pasa con todos los telescopios, pero sí hay algunos telescopios eh, que tienen una pequeña abertura en el centro, acá en el centro, los telescopios catadióptricos y ahí, por ahí entra polvo. Porque la placa correctora, pues si uno mira el telescopio catadióptrico de frente, miren acá, esta placa, este pedacito que hay acá, eh, por este pedacito que hay acá siempre va a entrar una porción de luz. O va a entrar, perdón, va a estar abierto y va a entrar una porción de aire. Acá está la placa correctora o la placa correctora está más adentro. No necesariamente tiene que estar en todo el borde. En algunos está en el borde, en otros no está en el borde. Pero sí va a haber unos huecos y es por esos huecos va a entrar polvo. Entonces, eso hace que el telescopio, pues también le entre un poco de más luz perdón, de polvo. Bien. Ahora, ¿cuál telescopio es mejor? ¿Cuál es el más potente? ¿Con cuál puedo ver más lejos? Digamos que esos son un montón de preguntas que uno se hace cuando tiene un telescopio o cuando va a adquirir un telescopio. Entonces hay unos parámetros que son importantes de tener en cuenta a la hora de conocer un telescopio. Y vamos a ver un poco sobre esos parámetros. El primer parámetro es la apertura. La apertura es el diámetro de entrada de luz del telescopio. Esa apertura se suele medir en milímetros o en pulgadas. Recuerden que una pulgada son 25.4 milímetros o 2.54 centímetros. Pero en los telescopios es común que se mida la apertura de los telescopios o en milímetros o en pulgadas. En milímetros para muchos sistemas europeos y aquí, por ejemplo, en Colombia. Y en pulgadas principalmente en los Estados Unidos. Entonces, uno lo puede medir en los dos sistemas. Pero hay algo muy importante y es que la potencia del telescopio viene dada por su diámetro o apertura en milímetros. Es decir, la cantidad de aumentos del telescopio viene siempre dado por el diámetro. Mientras más grande sea un telescopio, más luz puede captar. Y mientras más luz pueda captar un telescopio, más posibilidades de aumentos tiene ese telescopio. Eso es muy importante de mencionar. La distancia focal, que les estaba hablando ahorita de ese tema de la distancia focal. La distancia focal es una medida, básicamente, que muestra cuál es la distancia que hay entre el objetivo y el punto donde los rayos de luz que vienen paralelos al objetivo, que aquí en este caso que es un telescopio refractor, se desvían, el punto en el cual esos rayos de luz se concentran. Esa distancia focal, esa distancia que hay acá, perdón, de acá a este punto donde se concentran los rayos de luz, es la distancia focal. También se suele dar en milímetros. Este parámetro
sirve para obtener un parámetro que ustedes van a encontrar mucho en los telescopios y es la relación focal. Entonces la relación focal es una relación que se da como una división de la distancia focal sobre el diámetro. Entonces en este caso es esta distancia que hay acá dividido el diámetro del telescopio. Eso nos da una relación que se denomina la distancia focal. Entonces, cuando ustedes vean un telescopio, siempre van a ver, por ejemplo, en este caso, esto es un telescopio muy común que llega a Colombia. Este también es muy común, llegan los dos a Colombia bastante. Los dos son marcas Celestron. Este telescopio tiene una distancia focal de 650 milímetros y tiene un diámetro de 130 milímetros. Y este tiene una distancia focal de 900 milímetros y tiene un diámetro de 114 milímetros. Es decir, 11.4 centímetros, pues para que lo midan en centímetros, y este tiene 13 centímetros, este tiene 900 milímetros de distancia focal, y este tiene 650. Esto es 90 centímetros y esto es 65 centímetros. Si yo hago esa división entonces de distancia focal sobre diámetro, me da que este telescopio es lo que se denomina un f5 y este telescopio es lo que se denomina un f7.8. Y entonces los astrofotógrafos hablan de que los telescopios son rápidos o lentos. Digamos que esto se los cuento porque puede ser que ustedes se atraviesen con alguien que les diga, ay, es que sí, es que compraste telescopio que es de una relación focal f5. Ah, ese telescopio es muy rápido. Compraste un telescopio de una relación focal de f7.8. Ese telescopio no es tan rápido. Entonces, aquí hay una cosa importante que mencionar y es la rapidez de un telescopio es una medida que utilizan los astrofotógrafos y algunos astrónomos y los astrónomos a veces para decir qué tan rápido un telescopio colecta luz. Y eso tiene mucho que ver con el valor de la relación focal. Mientras menor sea este número, eh, mientras menor, ay, perdón, mientras menor sea este número que hay acá, este 4, 3, se dice que el telescopio es más rápido. Mientras mayor sea ese número, se dice que el telescopio es más lento. Los telescopios que sean F6, F5, F4 son telescopios muy utilizados para observar el cielo profundo, o sea, para observar galaxias, para observar nebulosas, para observar objetos lejanos. Los telescopios que sean F7, F8, F9, F10 son telescopios muy utilizados para observar planetas. Entonces, esto es una cosa muy importante que ustedes tendrían que tener en cuenta si van a comprar un telescopio. Y es que entonces ustedes le preguntan al vendedor, ay señor, vea, hágame un favor, ¿cuál es la distancia focal de ese telescopio? Ah, señor, es tanto. ¿Y cuál es el diámetro de ese telescopio? Ah, señor, es tanto. Entonces ustedes hacen esa división y encuentran la relación focal o buscan también, porque muchos telescopios lo traen de fábrica, buscan cuál es la relación focal del telescopio y ya ustedes saben que si el telescopio tiene una relación focal baja, entonces es mejor para hacer observación de objetos lejanos, nebulosas, como les digo, galaxias, grupos estelares, grupos de estrellas, ese tipo de cosas. O si ustedes, por el contrario, lo que quieren es hacer más observación de planetas, de la luna, de objetos del sistema solar, cometas también, entonces ustedes necesitan un telescopio con una relación focal más alta. Otro parámetro del telescopio que pregunta todo el mundo siempre me está a mí preguntando esto. Ay, profe,
Entonces, ¿cuál es la potencia máxima de un telescopio? Vean, hay algo muy importante que decir al respecto y es que cuando uno habla de la potencia de un telescopio, primero no tiene que diferenciarlo del alcance. Es decir, mucha gente cree que los telescopios tienen un alcance finito y eso es mentira. Un telescopio tiene un alcance infinito. Es decir, yo puedo, si tengo el suficiente tiempo, apuntar con el telescopio más pequeñito que haya, apuntar al objeto más lejano del universo y eventualmente lo voy a poder capturar, pero necesito tiempo, mucho tiempo para colectar la cantidad de luz necesaria de ese objeto tan lejano que me permita a mí verlo. Entonces, eso es diferente a cuántos aumentos tiene un telescopio. Los aumentos del telescopio son su potencia. Y hay una fórmula muy simple para saber la potencia de un telescopio. Si yo conozco el tamaño del telescopio en pulgadas, el diámetro del objetivo en pulgadas, pues yo multiplico ese diámetro por 50 y voy a obtener la potencia máxima que me puede dar ese telescopio. Ojo, que me puede dar ese telescopio, no que me la da siempre. ¿Por qué? Porque eso no depende únicamente del telescopio, del diámetro del telescopio, la potencia que yo voy a tener, sino que también depende del ocular que yo ponga. Y ahorita vamos a ver eso en la siguiente parte. Entonces, si yo tengo un telescopio de 5 pulgadas y yo lo multiplico por 50, entonces 5 por 5 es 25, 50, 250x va a ser la potencia máxima. Cualquier objeto, si yo tengo las condiciones adecuadas, si yo tengo el equipo adecuado, el ocular adecuado en este caso, y voy a apuntar con mi telescopio a un objeto para hacer su mayor aumento. Si tengo un telescopio de 5 pulgadas, lo máximo que lo voy a ver es 250 veces más grande. Mírenlo de esta forma. Cuando yo hablo de aumentos, puedo pensarlo de dos maneras. Uno, que voy a aumentar el objeto la cantidad de veces que me está diciendo la potencia, esta potencia, 250 veces más grande. O, por otro lado, puedo hacer una relación imaginaria y es que el objeto está 250 veces más cerquita de lo que está originalmente ese objeto. Las dos maneras son correctas y las dos maneras son factibles de decir. Entonces ya saben, uno, la apertura máxima del telescopio, los aumentos máximos, perdón, del telescopio son fundamentalmente se obtienen de multiplicar el diámetro del telescopio en pulgadas por 50 y eso me va a decir la cantidad de veces que yo aumenté el tamaño del objeto o la cantidad de veces que el objeto se acercó a mí hipotéticamente hablando. En este caso, un telescopio de 4.5 pulgadas me da entonces una potencia máxima de 225x. Entonces miren aquí el tamaño cómo se va haciendo importante. Piensen ustedes, no sé, el Observatorio Astronómico del ITM tiene un telescopio de 17 pulgadas. Entonces multipliquen 17 por 50 y van a encontrar la cantidad máxima de aumentos que tiene el telescopio principal del Observatorio Astronómico del ITM. Bien, ahora el otro tema es, como les estaba diciendo, que no solamente los aumentos dependen del telescopio en sí del tamaño del telescopio. Ese es el área colectora de luz y es muy importante. Me da el parámetro máximo, pero a mí el que me da la imagen final no es la parte, la apertura del telescopio, es el ocular, es el que obtiene la imagen, el lentecito que hay siempre en la parte inferior del telescopio o en la parte que yo acerco, a la que acerco mi ojo en el telescopio. Ese ocular es el que me da en la realidad la cantidad de aumentos. Y entonces para yo conocer cuántos aumentos nos da un ocular,
Basta solamente con dividir el valor del ocular en la distancia focal del telescopio. Yo tengo un ocular que tiene un lentecito de 10 milímetros. Entonces, tengo un telescopio, en este caso, este telescopio es de 5 pulgadas. Entonces, y tiene una, una distancia focal de, permítame, yo veo de 650 milímetros. Entonces, si yo divido la distancia focal de este telescopio, que es 650 milímetros, entre el valor del ocular que yo le pongo al telescopio, que es de 10 milímetros, el tamaño o perdón, el aumento final, y que es el aumento real del objeto que yo voy a tener, es de 65x. Entonces, miren este detalle. Sí, yo tengo un telescopio que puede tener 250x de aumento, pero eso no significa que yo siempre voy a ver los objetos 250 veces más grandes o 250 veces más cerquita, porque eso depende del ocular que yo le ponga. Como yo le puse un ocular que tiene 10 milímetros de distancia focal, ese ocular de 10 milímetros de distancia focal me va a dar entonces una potencia real del telescopio con ese ocular de 65x. Ahora, cojan ustedes, no sé, otro ocular. Los oculares vienen casi siempre de 10, de 13, de 18, de 25 milímetros. Y si ustedes, por ejemplo, ponen a este telescopio un ocular de 25 milímetros, entonces 650 dividido 25, eso me va a dar, voy a hacerlo aquí con mi celular en este momento, 650 dividido 25 milímetros, me da 26x, 26 aumentos. ¿Eso para qué me sirve? Eso me sirve, por ejemplo, para con el mismo telescopio yo poder ver un objeto con más campo o más puntual. Entonces yo voy a ver el telescopio con ese mismo telescopio, puedo ver toda la luna, o si lo cambio de ocular, por ejemplo, con el de 25 milímetros, puedo ver toda la luna completica. Y si le cambio el ocular por uno de 10 milímetros, ya no voy a ver toda la luna, sino que voy a ver un pedacito de la luna, pero ya mucho más detallado. Un cráter de la luna, por ejemplo, ya lo voy a ver mucho más detallado. En este caso, pues aquí hay otro ejemplo que es con un telescopio que tiene una distancia focal mayor. Recuerden que la distancia focal de este telescopio es de 900 milímetros. Entonces, miren, la distancia focal empieza a ser importante. Este era de 650, este es de 900. Y aquí el mismo ocular me da más aumentos. En este caso me dio 90 aumentos, y es solamente por el cambio de telescopio y de su distancia focal. Fundamentalmente su distancia focal. Bien, ahora después de todo esto que vimos, pues podemos llegar a algunas conclusiones. A mayor apertura, mayor potencia. Digo, como dicen por ahí, mientras más grande mejor, dicen por ahí, pero pues eso no necesariamente es así, porque a mayor distancia focal, mayor aumento podemos obtener con cada ocular. Entonces, yo puedo tener un telescopio pequeñito, por ejemplo, los Smith Cassegrain son pequeñitos, no son tan grandes, pero tienen distancias focales por su construcción muy altas. Entonces, es un telescopio más pequeño que puede ser mucho mejor que un telescopio refractor, que es mucho más largo y que tiene una distancia focal mucho mayor. La relación focal, recuerden cuál es la relación focal. Voy a volver a pasar acá rápidamente a la relación focal. La relación focal es la distancia focal dividido el diámetro. Entonces, la relación focal eh, nos determina qué tan luminoso es un telescopio. Es decir, una menor relación focal hace que el telescopio sea más rápido,
hace que colecte luz más rápido que una relación focal más alta. Eso es lo que se denomina rapidez. No solamente tenemos que considerar un telescopio por su apertura, sino también por su distancia focal. Entonces, ustedes cuando vayan a buscar un telescopio para comprarlo, no vean únicamente el telescopio más gordote que encuentren, sino también cuál es la distancia focal de ese telescopio, qué tan, qué tan buena es la distancia focal de ese telescopio. Y tienen que jugar con esos parámetros para poder hacer y tomar la mejor decisión. Eso por el lado de los telescopios entonces, muchachos. Vamos ahora a otro tema, que son las monturas. Tan importante como los telescopios es dónde se pone el telescopio. ¿Por qué? Porque yo puedo tener el mejor telescopio, pero recuerden que los telescopios son unas grandes lupas, que si yo muevo una gran lupa 1 milímetro aquí en la Tierra, pues para mirar un objeto en el universo lo voy a estar moviendo millones de kilómetros. Entonces, yo necesito un objeto que me sostenga el telescopio, que me sostenga el tubo del telescopio, que es realmente no se los había mencionado, pero los telescopios están partidos en partes que tienen nombres diferenciados, y el que estábamos viendo anteriormente era el tubo óptico. O sea, una parte del telescopio es el tubo óptico, los que acabamos de ver. Y la otra parte del telescopio es la montura. Y las monturas pues son de varios tipos dependiendo de su uso y dependiendo de también del recurso económico que haya. Son fundamentalmente monturas ecuatoriales, monturas azimutales y monturas tipo Dobson. Ahora se encuentran todas estas monturas automatizadas, robotizadas, con sistemas de controladores de motor, servomotores, se pueden mover conectándolas a un computador con una conexión USB. Yo las puedo conectar a un programa y le digo al programa apunte este objeto, y el programa le dice al telescopio, a la montura del telescopio, váyase para estas coordenadas, y la montura del telescopio se va para esas coordenadas. Entonces puede ser mucho más simple hoy, pero también las hay manuales y computarizadas, hay de los dos tipos. Hay monturas azimutales de monobrazo y con horquilla, ya las vamos a ver, y monturas ecuatoriales, particularmente monturas ecuatoriales alemanas. Ese es como el nombre correcto. Las monturas azimutales, que son las más simples, son este tipo de monturas que les voy a mostrar acá. Aquí estas son las monturas azimutales. Las monturas azimutales permiten que el azimut, recuerden que el azimut es la rotación horizontal, esta rotación horizontal, el azimut eh, puede girar 360 grados y puede moverse en altura de 0 a 90 grados. Entonces, manejan el sistema de coordenadas horizontales de las que hablamos hace unas clases. Pueden apuntar a cualquier punto de la bóveda celeste moviéndose correctamente. Son muy utilizadas, son las más utilizadas para los grandes observatorios de la Tierra, porque son fáciles de construir y fáciles de mantener, eh, pero tienen una gran desventaja. Digamos que en el caso de los sistemas robóticos esa desventaja ya no existe, pero cuando son manuales su desventaja fundamental está en que como son monturas que están horizontales con respecto al movimiento de la Tierra, siempre para poder corregir la posición de un objeto, recuerden que los objetos en el cielo se están moviendo, ellos se van moviendo, en este caso pues se mueven así, de oriente a occidente, bueno, ellos se están moviendo. Entonces para yo poder seguir el objeto, yo tengo que hacer dos movimientos, tengo que moverme horizontalmente y tengo que moverme verticalmente, siempre para encontrar el objeto que estoy siguiendo. Eso lo hace complicado. Si tengo ya una montura robotizada, pues ya el programa hace todo, entonces ya no es tan difícil.
Hay de dos tipos, entonces, de horquilla, que son estas. La horquilla es esta U que ustedes están viendo acá, es decir, doble amarre. Muchos telescopios son así, de horquilla. Pero los más nuevos están saliendo así, de brazo. Es solamente un motor acá y otro motor acá. Entonces estos dos motorcitos se van moviendo, en el caso de las monturas robotizadas, y la mayoría están saliendo de brazo. Las monturas que son manuales, la mayoría salen de horquilla. Este es como el diagrama de la montura. A estas monturas también les dicen tipo Gibraltar. Las monturas ecuatoriales. La montura ecuatorial es una montura, digamos que es la astronómicamente más adecuada para usar. Es una montura que tiene una gran ventaja, y es que yo oriento la montura a la latitud del sitio donde yo estoy. Entonces, para yo utilizar una montura ecuatorial, lo primero que tengo que hacer es encontrar el norte. Siempre, donde yo esté, tengo que saber hacia dónde es el norte. Bueno, si estoy en el hemisferio norte. Si estoy en el hemisferio sur, es decir, si estoy de Leticia para abajo, o en Leticia, Amazonas, porque pues Leticia también es parte de Colombia. Entonces, si estoy en el hemisferio sur, pues también tengo que saber cómo me oriento. Y en este caso ya no me oriento hacia la estrella polar, sino que me oriento hacia la estrella polar del sur, que realmente no hay una estrella fija que es reconocida en el sur. Hay unas estrellas que sí hay una estrella polar en el sur, pero no es una estrella tan reconocida como Polaris en el hemisferio norte. Entonces vamos a suponer que estamos aquí en Medellín. Como Medellín está al norte del Ecuador, entonces ubico al Ecuador, al norte del Ecuador, entonces ubico el polo norte. Entonces me voy a ubicar hacia el norte. ¿Y a qué latitud nos encontramos nosotros del Ecuador? Nos encontramos a 6 grados. Entonces, para poder orientar este telescopio, lo segundo que hago después de ubicar el norte y de orientar el telescopio al norte es elevar el telescopio a la latitud a la cual yo me encuentro. Si me encuentro en Medellín, que aproximadamente está a 6 grados, entonces yo elevo el telescopio, una parte del telescopio que ya se las voy a mostrar, lo elevo a esos 6 grados, a estos 6 grados que hay acá. Entonces yo cojo el telescopio y lo elevo para que quede este eje que ustedes están viendo acá, este eje que hay acá, que se denomina el eje de la ascensión recta. Este eje que hay acá lo oriento paralelo a la estrella polar, y con eso me estoy evitando un movimiento. ¿Por qué? Porque cuando ya el telescopio empiece a moverse, como está paralelo al eje de rotación de la Tierra, yo ya solamente tengo que concentrarme en el movimiento del objeto en una sola coordenada. Ya no tengo que tener dos coordenadas, ya no tengo que estar pendiente de dos coordenadas para moverme. En este caso, la única que tengo que mover es la del eje de declinación. Entonces yo ya encuentro el objeto y lo único que tengo que hacer yo es seguir el objeto, pero solamente moviendo un tornillito. Ya el tornillito del eje de ascensión recta lo tengo listo, y el eje de declinación es el que yo tengo que ir moviendo. Yo le puedo conectar un motorcito. De hecho, es muy común que uno le conecte un motorcito y ese motorcito se mueve a la misma velocidad que se mueven las estrellas. Entonces, después de que yo encuentre la estrella o el objeto que voy a seguir, simplemente conecto el motorcito y ya el telescopio va siguiendo solo el objeto. Entonces, eso hace que las monturas ecuatoriales sean mucho más fáciles de manejar que las monturas altasimutales. ¿Cuál es su desventaja? Pues vamos a pasar por acá. Bueno, esto es básicamente también como es el eje de latitud. Entonces, recuerden, este es el ajuste de la latitud. Yo ajusto el telescopio a la latitud donde yo me encuentro. El eje de ascensión recta queda paralelo a la estrella polar, y ya el eje perpendicular, que es el eje de declinación, es el que yo tengo que mover. Eso me garantiza, por ejemplo, que yo pueda tomar objetos muy buenos. Estas imágenes fueron tomadas por astrofotógrafos de acá de la ciudad de Medellín, de un grupo que se llama el Grupo Kepler de Astronomía.
que pues si ustedes quieren por ahí por Facebook, en Instagram también pueden encontrar a este grupo de astrofotógrafos que se llama el grupo Kepler, y por eso pues tengo las imágenes de ellos acá para que ustedes vean que hay gente aquí en Colombia que hace estas cosas. La mayor desventaja de las monturas ecuatoriales es que digamos que es un poco menos intuitivo su uso, uno tiene que aprender a manejarlas un poquito más, su precio es un poco más elevado, pero sus principales ventajas es que cuando ya uno la sabe manejar, pues el trabajo se le facilita bastante, se le facilita la mitad, de hecho, si uno la tiene, si la está manejando de forma manual. Digamos que hay otra desventaja que no, que es importante de tener en cuenta, y es que son monturas más costosas. Y en este caso son más costosas porque tienen que ser más precisas. Y de hecho las monturas en general son más costosas por eso. Uno podría tener el mejor telescopio. Vean, y se los aseguro, uno puede tener el mejor telescopio, pero si no tiene una buena montura está jodido. Entonces es mejor uno buscar un equilibrio entre las cosas, en tener un buen telescopio, un buen tubo óptico y en tener una buena montura. Si uno tiene esas dos cosas, pues va a lograr tener un buen sistema, un buen telescopio, y va a ser mucho más satisfactorio para uno. Y finalmente están las monturas tipo Dobson. Las monturas Dobson son monturas muy simples, son monturas que de alguna forma son un poco parecidas a las monturas eh, que se las voy a mostrar, a las monturas azimutales. Esta es la montura tipo Dobson. Es una montura en la cual hay una plataforma, yo monto el telescopio sobre esa plataforma y hago nuevamente dos movimientos. Digamos que sí, es un poco parecida a la montura azimutal, tiene unas pequeñas diferencias. Eh, Aquí hay un pequeño video que les quiero mostrar a ustedes sobre cómo se manejan las monturas Dobson. Como ustedes lo están viendo, miren cómo se mueve la montura. Entonces, son muy fáciles de hacer. Son, son relativamente simples, su fabricación es barata, el telescopio también es barato. Aquí se las voy a mostrar, muchachos. Aquí en el video se las voy a mostrar. Mírenla ahí. Vamos a volver a verlo. Entonces, ahí está, ahí está el video de cómo se maneja una montura Dobson. Miren que la montura se mueve desde la base y tiene un movimiento de 360 grados. El otro eje tiene un movimiento de 90 grados. Yo puedo ponerlo desde los 0 grados, aunque pues ahí el señor tiene más de 0 grados, y lo puedo subir hasta los 90 grados. Cuando yo llegue a la parte superior para mirar la otra parte del cielo, lo que hago es girar la montura completamente y ya puedo ver la otra mitad del cielo. Entonces, eso es una montura dobsoniana casera. Realmente muchos han desarrollado y han hecho este tipo de monturas. También es una de esas tareas que me gustaría que hiciéramos, que tuviéramos la posibilidad de construir una montura dobsoniana, que pudiéramos construir nuestro propio telescopio, y es posible que lo podamos hacer. Vamos a ver si podemos tener otro curso de astronomía, astronomía general 2, astronomía general 3, construcción de telescopios. Ahí vamos haciendo varias cositas. Entonces este es pues el gráfico de los ejes de la montura dobsoniana.
Y finalmente, pues unas conclusiones. Las monturas azimutales son más sencillas de manejar, son monturas más económicas. Para un principiante es más fácil localizar un objeto con una montura azimutal que con una ecuatorial, porque es más intuitiva la montura ecuatorial, la montura azimutal que la montura ecuatorial. Pero una vez yo tengo y sé manejar una montura ecuatorial, me voy a divertir mucho más porque es más precisa, porque me evita una cantidad de movimientos, porque la puedo configurar. Después de que uno la aprende a configurar, es muy fácil de manejar. Mm, digamos que hay que tener en cuenta que una cosa es el tubo óptico y otra cosa es la montura. Entonces siempre es importante tener claro que un buen tubo óptico puede ser muy bueno, pero si está en una mala montura puede ser muy malo. Entonces es muy importante, como les decía hace un momento, tener las dos, las dos cosas juntas. Tener buena montura y tener buen tubo óptico. Finalmente, les recomiendo muchachos que vean este video. Yo en la presentación que les voy a enviar, pues les envío nuevamente este video. Esta fue una clase que hicimos sobre telescopios el semestre pasado. Esta clase habitualmente se hace en el Observatorio Astronómico por obvias razones, porque pues, vamos a hablar de telescopios, vamos a manejar telescopios. Entonces, pues lo lamento bastante porque no se pudo hacer este semestre. El observatorio siempre está abierto, el observatorio nunca cierra, pues a no ser que pasen este tipo de coyunturas, pero en general el observatorio no cierra, entonces podemos estar el próximo semestre y ustedes pueden ir en el momento que quieran y pueden hacer su práctica con el manejo de los telescopios. Finalmente, pues quiero agradecer en este video porque pues, saqué algunas cositas de para esta presentación del grupo Kepler de Medellín de Astronomía, del grupo de Astronomía del ITM que también me pues facilitó algunas cositas de sus presentaciones, particularmente en el tema de los binoculares. Sus imágenes eran muy ilustrativas, entonces las usé. Y otra información del Liceo Parroquial San Antonio, que es un colegio desconocido, que queda en Viña del Mar, Chile. Bueno, esto era básicamente, muchachos, lo que quería hablar con ustedes el día de hoy al respecto de los telescopios. Les agradezco muchísimo y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Recuerden que me pueden escribir a mi correo, que se pueden contactar conmigo por los medios ya establecidos y les deseo una buena semana. Chao, chao.